Bueno, muy buenas tardes muchachos. Esta grabación de la clase del día 19 de mayo para el grupo 1 se hace debido a que tengo unos problemas o dificultades de conectividad y lo más seguro que si hago una conexión hoy de reunión en línea voy a tener muchas fallas para que me puedan comprender el tema de hoy. Por tanto, hago la grabación y la voy a subir a Teams y la voy a subir a YouTube para que la puedan observar y de ahí pues partir de la actividad del día de hoy. ¿Listo? Bueno, consecuentemente, viniendo a colación del trabajo que hemos venido haciendo, pues digamos que hemos avanzado en las partes iniciales, ¿no? De la primera parte digamos, del curso, teniendo en cuenta las bases conceptuales del proyecto, teniendo en cuenta lo que es un plan, programa, un proyecto, teniendo en cuenta las cualidades de las personas que deben tener. Sin embargo, se nos ha olvidado a hablar o argumentar sobre algo importante y es hablar sobre el equipo de trabajo, cómo debe estar constituido ese equipo de trabajo, cómo debe estar visualizado pues obviamente cómo debe estar organizado, ¿no? Teniendo en cuenta todas las actividades que se deben dar dentro de un proyecto afín. ¿Ok? Entonces, considerando eso, pues lo importante es de definirte con un equipo a través de los proyectos, debe ser un grupo de personas que deben trabajar en forma interdependiente para lograr una meta en común. Cuando hablamos de una forma interdependiente, quiere decir que usted puede trabajar de manera, digamos, individualizada, pero dependiendo de los factores o de los beneficios en común que vayan a lograr dentro del grupo como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que usted quiera o no, es necesario que usted de manera interna dependa de los demás, ¿sí? Aunque tenga actividades individuales, ¿sí? Esto no quiere decir de que usted no tenga actividades individuales, usted tiene actividades individuales. Es por eso que el trabajo en equipo es un esfuerzo de manera cooperativa, más que colaborativa, es cooperativa. ¿Debido a qué? A que se reparten actividades, se reparten tareas y estas actividades o tareas deben lograr o deben sincronizar o debe relacionar la meta en común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a la hora de realizar usted la actividad o la tarea, usted debe lograr esa meta en conjunto con su equipo de trabajo. Esta es digamos, una de las dificultades que tenemos a raíz de la gestión de proyectos y a trabajar en equipo, porque hay personas que lastimosamente no tienen esta notación, ¿no? No tienen esta connotación o no tienen este ideal de trabajar en equipo y pues se demuestra a través de yo la hice, por ejemplo, términos como yo lo hice o frases como yo lo hice. No le entregues eso porque él no lo puede hacer, mejor lo hago yo. ¿Para qué le puse esa tarea si ese man no sabe? Ese tipo de frases dan para entender de que usted no trabaja en equipo. Si usted alguna vez ha dicho, ha mencionado este tipo de frases, pues digamos que tiene pocas cualidades de trabajar en equipo. Por lo contrario, pues existirán frases como ayudémoslo a tratar de adelantar. Eso es una muy buena frase para poder trabajar en equipo. Otra podría ser, tenemos una actividad atrasada, si no la ha podido lograr, pues sentémonos y acordemos cómo cumplirla. Ese tipo de frases pues ayudan a mejorar el equipo en trabajo, el trabajo en equipo, perdón, y poder lograr la meta en común que tienen en ese equipo como tal, ¿no? Otro punto importante es la efectividad del equipo de proyectos, en el cual pues se puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que al atrasarse una persona o al no cumplirse una tarea o una actividad, pues va a haber un complique. Eso generalmente se llama fracaso. ¿Sí? Aunque suene un poco tosco y un poco arduo, es así, es un fracaso el hecho de no cumplir una actividad, una tarea y de hecho que sea muy importante para el proyecto como tal. Por lo contrario, si usted trabaja en equipo y tiene, digamos, esa interdependencia entre sus compañeros, pues lo más seguro es que va a lograr el éxito a través de las actividades y las tareas y obviamente el cumplimiento como tal de esa meta en común. Por tanto, y a modo
de conclusión, pues podemos definir de que el equipo de proyecto no sería nada si no hay un grupo de personas, ¿no? Las personas son la clave del proyecto. Si no existiese más de dos personas en un proyecto, pues realmente no sería proyecto, sería una tarea, sería cualquier otra cosa y por tanto deben existir esas personas. Esas personas son claves al momento de opinar, al momento de generar ideas, eh, ser creativas, ser sociables y obviamente mantener esa interconexión entre ese común de acuerdos que debe existir, ¿no? Bien, asimismo, pues dentro del equipo de proyecto también de manera interna debe existir unas etapas, ¿no? Esas etapas, pues obviamente no tienen nada que definir nada en el proyecto, pero sí son unas etapas de organización del equipo, o sea, unas etapas donde le permite desarrollar y crecer al equipo de manera que pueda trabajar de manera interna. Entonces, por eso esta clase es una clase más no llevada a los lineamientos del contenido programático, pero sí, digamos que tiene una relación de manera intrínseca, pero esto reconociendo más su parte interna o la parte psicosocial que debe tener el equipo de trabajo. Entonces, traemos un teórico como W. Tuckman, que ha definido 4 etapas en el desarrollo de un equipo. Estas 4 etapas para él son esenciales y que pues deben tener unas limitancias en cuanto a todo lo que hemos hablado, por ejemplo, de las cualidades, de las capacidades, y pues obviamente no está de más también mencionar estas etapas que van muy asociadas a ese tema. Entonces él menciona que deben existir 4 etapas. Una primera etapa es la etapa de formación. En esa etapa de formación quiere decir cómo desde esa etapa puede crearse el equipo y pues debe haber unas connotaciones adicionales. Una etapa de tormentas, pues que vamos a mirar más adelante. Esas tormentas pues van a tener contradicciones, diferencias y otro tipo de cosas. Una etapa de adaptación donde ya el equipo se adapta sobre los lineamientos y trabajos que se desean hacer y al final una etapa de desempeño que entra como al final de cuentas una etapa de evaluación, una etapa que permite evaluar o diagnosticar el proceso de trabajo o la masa o la fuerza de trabajo que ha hecho el equipo a través del proyecto y pues obviamente eso también va a condicionar al éxito o fracaso que se ha mencionado anteriormente. Entonces es importante que estas 4 etapas, y como vuelvo y repito, sean de manera internas o sociables o psicosociales dentro del equipo de trabajo y que deben comprenderse a la hora de trabajar como tal esa definición. Bueno, empezamos por mirar la primera etapa que nos plantea Tuckman y nos dice que la etapa de formación, ¿no? Entonces, esa etapa de formación tiene en cuenta en cuanto al grupo cómo comienza a establecerse a través de una identidad e intenta definir y planear tareas que necesita hacer. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la construcción o la conformación del grupo. Para poder conformar el grupo, pues debe haber una complementariedad, yo lo he dicho, debe existir que las personas se complementen y qué más da o qué más complemento que el generar una identidad, ¿no? Cuando uno dice, oiga, yo soy desarrollador web, yo soy desarrollador en .NET, entonces ya hay una afinidad, ya hay un complemento, un diseñador, entonces hay un complemento. Entonces, cuando existe ese complemento, ya empieza uno a establecer una identidad. Y obviamente intenta definir y empezar a planear unas tareas que de antemano son unas tareas que lo mirábamos en la etapa del proyecto que se llamaba la etapa de inicio, ¿no? Una lluvia de ideas, un brainstorming, que no tiene mayor esencia en cuanto a pensar de manera informal, pues cómo se desea establecer algo. En esta etapa, pues es poco el trabajo que se logra, ¿no? Y por eso siempre se parte desde un margen o una brecha muy pequeña de avance, debido a que hay un alto nivel de ansiedad de parte de las personas, de las que desean integrar el proyecto, y pues sobre el trabajo que desean desarrollar. Y obviamente en esa ansiedad, pues lo que se intenta primero es como romper el hielo, ¿no? Como empezar a hacer esas relaciones interdependientes más que hablar netamente del proyecto.
Entonces esa afinidad pues empieza a basar sobre teorías, sobre comentarios académicos, sobre practicidades que se hayan dado anteriormente y pues empieza uno a tener esa relación, ¿no? Esa comunión entre lo que tú sabes y lo que yo sé, lo que podemos dar o lo que usted o lo que yo puedo dar y así sucesivamente. Entonces ese es un punto álgido a la hora de una etapa de formación. Los participantes pues, dependen del gerente del proyecto, ¿no? O sea, en este caso el gerente o el coordinador del proyecto va a depender mucho también en cuanto a saber liderar a estas personas y que puedan proporcionar pues obviamente esa connotación de relaciones interpersonales o interdependientes desde el punto de vista del proyecto. Para eso, pues el coordinador de proyectos debe, de algún modo u otro, debe empezar a dar dirección, debe empezar a direccionar y a estructurar de buena manera cuáles son las actividades que se van a dar y cuáles son las que empieza a generar, digamos, la construcción o la estructuración del equipo de trabajo como tal. Entonces, los participantes van a depender sí o sí del coordinador del proyecto. El coordinador de proyecto es quien, digamos, lleva la batuta de ese equipo de trabajo y logra que de alguna manera empieza a direccionar a través de actividades y tareas para que estas personas empiecen a cohesionar o a relacionarse en el trabajo en común que piensan desarrollar. Los sentimientos durante esta etapa, pues hay sentimientos, por eso lo menciono y lo ratifico. Esta clase es una clase más desde el punto de vista no tanto de lineamiento de construcción de proyectos, sino más de cómo debe usted estructurar su equipo de trabajo sin perder ¿qué llama? De perder de vista pues el enfoque del curso, pero sí tener en cuenta esto porque usted piensa hacer un trabajo de grado de un año, de 6 meses, de 7 meses, y pues usted debe estar mirando al lado con quién está realmente trabajando, si realmente le ofrece o le complementa lo que usted está buscando. Entonces, en este caso, los sentimientos son válidos a la hora de estructurar un equipo de trabajo y pues dentro de los sentimientos que se dan al inicio de esta formación, pues encontramos lo que es la excitación, o sea, hay un proceso donde usted empieza a darse, a ser prospectivo, a generar expectativas sobre lo que puede suceder del trabajo, a generarse unas motivaciones a priori, lo cual va a indicar que esa motivación le va a dar el arranque y el impulso y la motivación para trabajar. Va a haber algunos lapsus de suspicacia en el que esa suspicacia le va a dar de pronto algunos momentos de desconfianza o de sospecha. Va a haber unos procesos de ansiedad. Entonces esos procesos de ansiedad empiezan, ¿será que este título está bien? ¿Será que esta idea está bien? ¿Será que este objetivo es así? Esos procesos de ansiedad los vive tanto usted como su compañero, como el coordinador de proyecto, y en algunos casos también existe el sentimiento de vacilación, ¿no? Cuando uno vacila, ¿qué quiere decir vacilación? Ojo, no malinterpreten la palabra al argot común o regionalismo. Cuando hablamos de vacilación, estamos hablando de que duda, usted está dudando, está desconfiando, está dudando de que si realmente es válido o no es válido. Esa vacilación, pues digamos que al inicio está establecida, pero a medida que va creciendo el proyecto, esa vacilación debe desaparecer. Entonces, algo importante que siempre se da en estas intenciones es que usted, en lo posible, dude muy poco o vacile muy poco, ¿sí? Y cuando las vacilaciones se dan, el proyecto no es eficaz, no es eficiente, no corre. Entonces son sentimientos que digamos que sí existen al inicio, pero que durante la etapa siguiente, que es la adaptación, usted ya debe haber culminado este tipo de sentimientos y debe tener unos sentimientos ya totalmente diferentes, ¿no? Las personas al final pues hacen muchas preguntas en esta etapa de formación, como por ejemplo, ¿cuál es nuestro propósito o cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el problema que deseamos perseguir? ¿Quiénes son los otros miembros del equipo? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son las actividades que me van a encomendar? Mire, ¿en dónde voy a trabajar yo? Vea, yo soy más fuerte en esto. O sea, preguntas de ese tipo que se van a dar sí o sí en esa etapa de formación en la estructuración del equipo de trabajo.
Así, pues, asimismo, pues también es importante dar una orientación o una dirección al equipo, por lo cual el gerente tiene que comunicar con claridad el objetivo del proyecto. O sea, el coordinador de proyecto debe ser muy claro, o ese líder de proyecto debe ser muy claro qué es lo que se desea obtener. ¿Sí? He visto casos y casos muy grandes en el que estudiantes que empiezan con una idea de proyecto, invitan a otro amigo o a la amiga o al cuñado que está trabajando, está haciendo la misma carrera, entonces dicen, mire, yo voy a hacer mi proyecto de trabajo de trabajo de grado de esto y eso, y le da el título y entonces la otra persona se emociona, ¿no? Se emociona, entonces, ay, venga, yo quiero ir, yo me meto en el proyecto, venga, hagámoslo los dos y no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nunca le dio claridad del objetivo del proyecto a la persona y la persona en el limbo a veces ni sabe qué es lo que están haciendo, a veces no participa de las asesorías con el coordinador de proyecto, no tiene una visión clara del resultado que se quiere dar. Entonces, eso hay que quitarlo de lleno. O sea, si usted va a hacer un equipo de trabajo desde el inicio, usted debe tener claridades con esa persona o con las personas que van a relacionar su equipo de trabajo, que en este caso es su compañero y el profesor, ¿no? El profesor a veces también, hay profesores que están o los asocian, ¿no? No, profe, que yo quiero hacer este proyecto, tal, en el título, que usted se le mide, profe, me asesora, sí, 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 y listo, y nunca le da el objetivo, y el día que empieza a revisar el objetivo, el profesor hasta se desanima y dice, no, pues no, muchacho, yo no me comprometo o alguna cosa, entonces hay que ser totalmente claro en esa situación. Por otro lado, pues hay que crear una visión del resultado exitoso del mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando usted empieza a idear un proyecto, usted tiene que idear proyecto y resultado. O sea, lo mismo que hemos venido diciendo clase a clase, ¿no? Usted tiene que crear el proyecto y debe ya ir pensando en el producto, en el servicio que va a dar como resultado y que sea totalmente innovador, que trate de ser lo más exclusivo posible, lo más auténtico. Entonces ahí usted también tiene que tener muy clara la visión del resultado exitoso del mismo y dársela a conocer a ese equipo de trabajo que está conformando. Y pues también los beneficios que va a proporcionar. Entonces lo que digo, ¿no? Los resultados o el producto o los servicios que va a dar, pues debe también darlos a conocer dentro de ese equipo de trabajo que va a desarrollar. Esto parte mucho también cuando como estemos de docentes en una institución educativa, ¿no? Nosotros estamos de docente y queremos enmarcar un proyecto de gran escala y necesitamos trabajar con 5 o 6 docentes, usted debe también tener más o menos más o menos no, debe tener estas orientaciones para poder definir el equipo de formación. La estructura pues, del equipo debe incluir o debe influir en la definición de algunos procesos y procedimientos iniciales para que el equipo empiece a operar, ¿no? Para que el equipo empiece a entender. Entonces, hay gente que dice, no, bueno, que ya estamos construyendo el equipo, entonces vea, por favor, llenen esta ficha con datos personales, números telefónicos, correos electrónicos. Hay otras personas que dicen, no, mire, actualice el CVLAC, mire, necesitamos el CVLAC para esto. ¿Sí? Desde ese punto de vista académico investigativo que generalmente suele suceder. Y por el desarrollo de software, que hay gente que le gusta trabajar con el desarrollo de software, en los proyectos de desarrollo de software también, ¿no? Nos piden algunos datos que son importantes y necesarios para precisamente estructurar el equipo de trabajo. También, pues obviamente eso interesa en la cuestión de resolver asuntos tales como canales de comunicación a través de correos electrónicos, el LinkedIn, por ejemplo, la comunicación por Skype, ¿ya? Entonces, eso va a resolver esas situaciones de pedir los procedimientos iniciales de la operación comunicativa que se piensa dar. Y pues obviamente algunas aprobaciones y el papeleo, ¿no? Hay papeleos de papeleo, no todos los proyectos tienen el mismo papeleo, hay unos que van a pedir menos papeles, hay otros que sí necesitan una documentación más rigurosa, entonces también estar muy al tanto a la hora de conformar ese equipo de trabajo, qué tipo de papeleo va a pedir, si usted va a hacer una contratación por servicios prestados, si va a ser más bien digamos, la solicitud de este personal o de estas personas del equipo por parte de un servicio. Entonces, cada papeleo es distinto dependiendo de la conformación del proyecto y del equipo que piensa desarrollar.
Seguidamente, pues encontramos la siguiente etapa, que es la etapa de tormenta. La etapa de tormenta es una etapa donde usted muestra el objetivo del proyecto de manera más clara, más específica, y los miembros de ese equipo comienzan a aplicar sus habilidades. Aquí es donde ya partimos de las habilidades o cualidades que habíamos hablado en la clase anterior, y pues también deben adentrarse sobre las capacidades que deben desarrollar o deben tener ya desarrolladas y deben empezar a aplicarlas en los proyectos. Entonces los miembros empiezan a trabajar sobre unas tareas que les asigna obviamente el gerente de proyecto o el coordinador de proyecto, y el trabajo comienza a progresar con lentitud. Es lento, es lento al principio, es lento al principio, pero a medida que se va haciendo el proceso de adaptación o la etapa de adaptación, que la vamos a ver más adelante, digamos que empieza a rendir o a dar frutos. Pero en este el primer inicio, hay un objetivo de proyecto muy claro, más claro, y lo importante es que ya a través de las habilidades que tengan esos miembros, pues empiezan a repartir tareas, ¿no? Entonces, vuelvo y radico lo mismo de trabajos de grado. Me disculpan si tomo el mismo ejemplo, pero creo que casi la mayoría de estudiantes están en esta línea, entonces lo tomo por ahí. Entonces, eh, digamos que el trabajar este tipo de habilidades le va a dar, bueno, lo que va a hacer el gerente o coordinador de proyecto es, oiga, mire, tengo las siguientes tareas. Entonces empieza a mencionar las tareas o las actividades que se deben desarrollar el proyecto, y obviamente a través de sus habilidades o cualidades y capacidades usted empieza a escoger qué actividades puede desarrollar usted. A veces uno dice, no, yo parece que puedo hacerlas todas, o me siento apto para hacerlas todas, entonces uno le deja el libre albedrío al gerente o al coordinador de proyecto para que él designe las actividades que uno pueda desarrollar, ¿no? Hay personas que sí, digamos que sí se esquematizan en ciertas actividades, en ciertas tareas. Los miembros del equipo pues empiezan a probar, ¿no? A probar los límites y la flexibilidad del gerente y las reglas básicas. ¿Qué quiere decir aprobar? Que empiezan a medir, ¿no? Empiezan a medir al gerente qué tan rígido o qué tan disciplinado puede ser con esta entrega de actividades y este tipo de entrega de tareas y de reglas básicas. Entonces, quienes hacen el papel de coordinador de proyecto, de gerente de proyecto, por lo general tiene algo importante y que debe hacer así, es que debe limitar con fechas, debe condicionar al equipo de trabajo con fechas, y a través de esas fechas él debe ser muy riguroso en la entrega de avances casi a diario de lo que está desarrollando su equipo de trabajo. Durante la etapa de tormentas, pues surge otro problema, y es bueno, problema entre comillas, ¿no? Surge un evento o una acción dentro de esa conformación del equipo de trabajo, que es el conflicto, y en algunos casos aumenta tensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque como empieza desde el inicio a presionar, hay una presión en entrega de tareas, en revisión de habilidades, pues las personas se sienten un poco presionadas, ¿no? Un poco cohibidas, de que de pronto se sienten evaluados, o a veces se sienten condicionados, que podría ser la palabra, condicionados a las actividades del proyecto. Se sienten de pronto con la preocupación de que hay una medición. Entonces, hay gente que cuando se siente medida, pues se siente un poco atemorizada en algunos casos, o en otros casos, pues se siente vulnerada o indignada por el número de actividades que se colocan, ¿sí? Entonces, en esos momentos de conflicto es donde uno debe tener como la cabeza muy helada, ¿no? Muy fría, y pensar realmente qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, en esa etapa, pues es importante bueno, ahí en esa etapa pasa algo, que es la motivación y la moral, pues se bajan, ¿no? Se bajan, entonces dicen, no, pues a mí me están pagando tanto y me pusieron tantas actividades y pues yo no venía por eso, es que no, pues que me están pagando muy poquito. Bueno, ese tipo de definiciones y de frases ya se han escuchado, esas son viejas, son de vieja data, y aquí en Pasto generalmente las usamos, ¿no? Somos muy folclóricos a la hora de sentirnos presionados y de decir este tipo de cosas. Pero digamos que a medida que uno empieza a mirar que
que aparte de que le están pagando, se está haciendo un punto de aprendizaje y experiencia en otra cosa, pues digamos que cambia un poquito la intención de esa forma de pensar, ¿no? Bueno, dije Pasto, pero también obviamente hay otras ciudades que pasa lo mismo, ¿sí? Ahí, si voy a Barranquilla, que es mi tierra natal, pues es peor. Hay gente que entre más sencillas sean las cosas, pues mucho mejor, ¿sí? Son muy prácticos. Generalmente hay regiones que son muy prácticas para hacer las cosas y pues no les gusta el exceso de tareas, ¿no? Esa es la conclusión que se puede dar. Aquí en Pasto tenemos una forma muy distinta de trabajar y es que nos gusta todo muy detallista, o sea, muy con lujos de detalle. Entre más detalles hayan, pues obviamente. Entonces, ese tipo de cosas a través de la experiencia uno las va aprendiendo. Yo, por ejemplo, he trabajado con caleños, he trabajado con antioqueños, he trabajado hace un tiempo hacia atrás, muy corto, pues, con santanderianos y pues también he trabajado con la costa norte y uno ya más o menos sabe cómo uno adiestra, digamos, su pensamiento lógico en el sentido de trabajar equipos de trabajo con ellos y saber cuál es el ritmo de trabajo de cada una de este tipo de idiosincrasias que uno puede decir desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, es importante que digamos, este tipo de, o sea, si usted está metido en un proyecto o se va a meter en un proyecto, sea cual sea, gubernamental, del municipio, del mismo colegio, va a encontrar esa etapa de tormenta. Esta etapa de tormentas va a pasar. Así sea de pronto los 4 ítems que usted ve ahí no se ven, pero al menos 2 o 3 van a suceder, ¿no? Entonces, téngalo muy en cuenta. Es como unas recomendaciones que le hago yo si va a conformación, va a estar dentro de un equipo de trabajo o va a conformar uno, ¿no? Bien, de la misma manera, pues la etapa de tormenta se caracteriza porque hay algunas veces, y siempre ha sucedido, que va a haber sentimientos de frustración, va a haber sentimientos de enojo. En algunos casos se va a sentir con sentimiento de hostilidad, o sea, se va a sentir, se va a volver hostil ante ciertas actividades. Conforme las personas pues empiezan a realizar sus tareas, pero tienen más dudas sobre sus papeles y responsabilidad con relación a los otros miembros del equipo. Entonces, lo que yo les decía, a veces, lastimosamente, a veces se asignan más actividades a una persona que a otra. Y a veces uno no se da cuenta que la otra persona que tenía 2 o 3 actividades triplican y hasta cuadruplican a veces las actividades que uno tiene. Entonces uno tiene que ser, digamos, medido no solamente en el número de tareas, sino en la misma tarea a desarrollar. Entonces, ese tipo de sentimientos como la frustración, el enojo, la hostilidad, hay que saberla manejar, hay que saberla medir dentro de un equipo de trabajo. Y lo mismo sucede en los trabajos de grado, ¿no? En los trabajos de grado tenemos 2 compañeros, entonces, yo tengo mi compañero que trabaja conmigo el trabajo de grado, entonces, no, pero es que él como no trabaja él trabaja todo el día, entonces en la noche llega y en la noche es que llega a trabajar y bueno, pero yo soy el que hablo con el asesor, yo soy el que estoy, digamos, yendo al colegio a hacer la parte de encuestas. O sea, usted hace la parte, digamos, relacional, ¿no? La parte social, pero usted no se da cuenta de pronto que en las noches que su compañero llega a programar o llega a hacer las cuestiones de programación, pues triplica o cuadruplica su trabajo. Entonces, digamos que hay que mantener, digamos, la sobriedad en cuanto al papel de las tareas, de las actividades que se coloquen ahí y de esas responsabilidades que se tienen, ¿no? Entonces, hay que ser muy cauto y poder tener, como vuelvo y repito, la mente muy clara y el cerebro en frío para poder socializar muy bien este tipo de cosas. Pero de que suceden, van a suceder. Siempre va a haber, al menos un enojo sucede. Eso nunca ha dejado de pasar, ¿no? Y siempre sucede en cualquier proyecto. Ningún proyecto, y se los digo por experiencia y por experiencia de otros, ningún proyecto tiene esa factibilidad de que todo haya sido de color de perlas o color de rosa y ay, qué felicidad y no, qué chévere este proyecto y no, terminamos súper bien. Es mentira. Al menos una persona siempre termina un poco cansada o aburrida o digamos contrariada, ¿no? Eso se llama ser contrariado porque pues por un lado es feliz, pero por otro lado no, entonces, pero siempre sucede en los proyectos. Bueno, los integrantes se preguntan cuánto control y autoridad tienen.
eso suele suceder también. Generalmente hay personas que no tienen control y no tienen autoridad, simplemente se les paga por un servicio o por unas tareas, las cumplen y paren de contar, ¿no? Ahí es donde viene pues la mal llamada OPS, ¿cierto? O contrato por servicios prestados. Usted no tiene control ninguna autoridad, usted va, ofrece un servicio, lo cumple y listo, eso es todo. En la etapa de tormenta, pues el gerente necesita aclarar y definir mejor las responsabilidades individuales y las actividades interrelacionadas entre los miembros del equipo. Esto es importantísimo porque el coordinador es quien digamos, va coordinando esas tareas y esas actividades y va diciendo cuáles son individuales y cuáles son interrelacionadas o en común acuerdo con otra persona, otro grupo de trabajo, otro grupo de compañeros. Entonces, hay tareas donde te dicen a usted, no, usted haga esta tarea y cúmplala usted. Hay otras tareas que dicen, no, mire, esta tarea hágala usted y luego, mire, con la tarea que hizo Pepito Pérez, la van a unir y sobre eso van a sacar tal cosa. Ah, excelente. Entonces, van a haber actividades, responsabilidades o actividades individuales y van a haber actividades interrelacionadas. Entonces, digamos que usted debe estar muy presto o muy, digamos, al margen del cuidado de que ese tipo de cosas sucedan. Por eso, vuelvo y repito, van a suceder situaciones de frustración y hostilidad, porque incluso a veces cuando hay actividades interrelacionadas, de pronto el compañero que le habían dado la tarea, pero que me toca apoyarlo, no se mueve o no tiene la misma marca de trabajo, la misma fuerza de trabajo mía. Entonces, digamos que yo hago más rápido las cosas y él no tanto. Entonces, ahí es donde empieza a ver, digamos, como la cohesión y la forma en cómo usted sabe manejar y sabe coordinar a esa persona. Entonces usted dice, venga, y lo motiva, ¿no? Lo motiva y le da arranque y tata. Esas cosas deben pasar un equipo de trabajo. Más, lastimosamente, no pasa así, pasa lo contrario, ¿no? Entonces, va, se queja con el gerente o con el coordinador, mire que esta persona no trabaja, mire que esta persona le están pagando igual que a mí, pero no hace un carajo, mire. Entonces, digamos que y no crean, el gerente de proyecto, cuando ve eso, lo que sucede, lo que primero que hace es precisamente apartar a esa persona que habló mal del compañero porque no lo supo apoyar. Entonces, son cositas son tips que vaya como adecuando en cuestión de ir mejorando la cuestión del equipo de trabajo. Aquí es el momento propicio para que el gerente pues proporcione o dé un ambiente de comprensión y respaldo. Entonces ahí es importante dar a los miembros la oportunidad a veces de expresar preocupaciones o expresar limitaciones, expresar cosas que de pronto no le estén afectando a la persona. Ojo, no es que, no, mire, yo me siento preocupado, me siento frustrado porque, mire, usted me puso tal actividad. No, generalmente este momento es bueno tenerlo en cuenta, es para ver cómo está el ambiente laboral o el ambiente de trabajo del proyecto como tal, pero del equipo de trabajo. Cuando ya vemos que no solamente uno o dos personas se quejan por el exceso de actividades o por el poquito tiempo que se han dado a las actividades, sino que todo el equipo de trabajo está de acuerdo. Entonces ahí es donde digamos que es la forma o la oportunidad de que los miembros del equipo puedan hablar con el gerente y puedan expresar estas preocupaciones. El gerente pues debe proporcionar asesoría todo el momento, todo el tiempo y fomentar solución de conflictos, ¿no? O sea, el gerente no está para generar más problemas, sino que ser concreto, ser evidente a la hora de que suceda un percance en el proyecto, en una actividad en particular, él pueda dar la solución a ese conflicto, pueda encontrarle una solución lo más pronto posible y no dejar el conflicto allí y que lo solucionen los miembros del equipo como tal. Si no se atiende el descontento, pues este aumentará, ¿no? Y podría dar como resultado más adelante, pues un comportamiento disfuncional del equipo, lo cual eso o pone en peligro pues la terminación del proyecto y de hecho a veces hasta la misma renuncia del equipo de trabajo. Hay personas muy importantes dentro del equipo de trabajo que como ven que todo está disfuncional, que todo está desorganizado, que no hay una coordinación seria
del trabajo, que no se está haciendo algo bien. Entonces, ¿qué hacen las personas? Terminan renunciando y pues ese comportamiento disfuncional lleva a que se retrase el proyecto debido a que hay que conseguir nuevo personal o nuevas personas para empezar a hacer el trabajo. Entonces hay que tener muy en cuenta esa particularidad. En la etapa de adaptación, bueno, la etapa de adaptación se basa precisamente en concebir las relaciones entre los miembros del equipo y el gerente de proyecto, pues que ya se empiezan a estabilizar, ¿no? Ya empieza a haber un cruce de información fluido, ya hay, digamos, ya se han borrado, digamos, de alguna manera la frustración, el enojo, y ya empieza a fluir, digamos, la comunicación, ¿no? Existe una comunicación fluida y algo importante ahí que uno no puede dejar es que el equipo de trabajo debe estar comunicándose casi a diario y debe estar muy pertinente de lo que se está haciendo casi a diario del trabajo. También pues se reduce el descontento, perdón, ya que las expectativas de las personas se ajustan a la realidad de la situación. Ya la persona se empieza a adaptar sobre la realidad del proyecto, sobre la realidad de las actividades y empieza a encontrar como la sincronización de actividades que deben hacerse de manera cooperativa con las demás personas. El equipo pues acepta también su ambiente de operación, su ambiente de trabajo, empieza a encontrar el ambiente propicio para desarrollar el proyecto. Los procedimientos del proyecto pues se mejoran, se modernizan, se sincronizan de hecho, porque lo más bonito de ver un proyecto es cuando empieza a ser sincronizado, cuando se empiezan a sincronizar las tareas, actividades, empieza uno a encontrar que existe una muy buena formación del proyecto, del equipo de trabajo como tal, y pues digamos que rinden las actividades. Comienza a desarrollarse la cohesión, la unión y la sensación de un grupo, ¿no? Ya empieza uno a mirar que existe un grupo cuando hay cohesión, cuando una persona dice, mire, yo hice esta actividad, la enfocamos o la relacionamos con la de este compañero, y mire, hicimos esto, excelente. Entonces ya empieza a haber una cohesión, una unión entre ese tipo de actividades que al principio pues eran individuales, pues se van uniendo para dar el resultado del proyecto. En esta etapa pues comienza a desarrollarse la confianza y hay una confianza, no únicamente una confianza, una autoconfianza, sino una confianza grupal entre el uno y el otro. Se comparte más la información, como lo digo, hay una comunicación más fluida, existen ideas innovadoras, se propician ideas y sentimientos que ayudan a aumentar la cooperación del trabajo y eso aporta pues que haya beneficios a la hora de desarrollar actividades de manera más rápida y más ágil. El gerente de proyecto pues minimiza su autoridad y asume un papel más de respaldo, ¿no? Finalmente, pues encontramos una etapa que es la etapa de desempeño. Entonces ya cuando tenemos la etapa de formación, la etapa de tormentas y la etapa de adaptación, esta etapa de desempeño pues nos empieza a dar algo importante y es que el equipo ya hay un compromiso alto, ¿no? Ya existe que incluso este compromiso alto empieza a tener algo que es cariño, ¿no? Se empiezan a encariñar con el proyecto, se empiezan a encariñar con todo lo que están haciendo y hay un deseo de lograr el objetivo del proyecto, no pensado únicamente en la parte laboral o en la parte monetaria, sino ya pensado en los resultados vivos como tal del proyecto. El equipo pues experimenta una sensación de unidad y orgullo en sus logros, tanto así que hasta la hora de entregar informes o entregar resultados o evidencias o avances del proyecto, quieren trabajar en equipo, quieren entrar en equipo y eso ya es una sensación bastante bonita y bastante creativa e interesante en el desempeño del proyecto. Ya la confianza es totalmente alta, ya existe una confianza muy alta y la comunicación es abierta, franca y oportuna. Sí, ya uno escucha, digamos, el regaño o escucha la recomendación o la sugerencia del compañero y ya no se le hace tan que se llama, tan tosca, tan osca, sino que uno la ve más abierta y la ve con objetividad. Entonces, cuando usted ve que esa observación es abierta, es franca y oportuna, y usted se sienta objetiva hacia la recepción de ese regaño o de esa sugerencia, quiere decir que usted está bien, usted está haciendo un buen equipo de trabajo. Los miembros pues trabajan individualmente
o trabajan en algunos casos en subequipos temporales, ¿no? Se pueden hacer subequipos temporales dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Pero depende de como le decíamos, depende de las actividades. Según sea necesario, pues se hace. Si no, pues no, ¿ya? Pero estos subequipos temporales a veces ni siquiera se hacen ya por actividades, se hacen, digamos, más por tipo de colaboración entre ese amiguismo o entre ese compañerismo que existe en el equipo de trabajo. Hay un alto grado de interdependencia total, donde ya se empieza a asociar sobre las demás personas, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y hasta uno se interesa por relacionar el trabajo que individualizado del proyecto, poderlo asociar con los demás, precisamente para unir, digamos, sentirse en unión con el grupo de trabajo. La etapa de desempeño, pues se identifican algunos problemas, los miembros del equipo, pues apropiados, forman sus equipos y los resuelven, ¿no? O sea, el proyecto puede tener problemas, pero ya existe, digamos, tanto el cariño y tanto el compromiso que incluso como coordinador o gerente de proyecto no se necesita decirle al equipo de trabajo que se encargue de los problemas, sino que ellos mismos van resolviendo ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones. Y pues deciden cómo se debe poner en práctica la solución. Entonces, digamos que cuando ya el equipo de trabajo, ¿sí? que se ha conformado, llega a esta etapa, es una etapa totalmente adaptada, es una etapa muy chévere para poder desarrollar y culminar de buena manera el proyecto. Ahora bien, estas etapas que estamos mencionando no quiere decir que estas etapas deben ser durante la ejecución del proyecto o durante todo el proceso del proyecto. No, estas etapas pueden ser totalmente antes y en la etapa de desempeño puede ser, digamos, el punto álgido para la construcción del proyecto. Todo dependerá del nivel de confianza o compromiso que tenga la persona de entrar o de pertenecer al proyecto que se está planeando o se está conformando. El gerente pues delega por completo la autoridad, o sea, precisamente debido a esa última parte de que encuentren problemas y que se puedan asociar, pues, ¿qué hace el gerente? El gerente después ya delega, ya no necesita él estar dando tareas o actividades o siendo autoritario, sino que él ya delega a personas del mismo equipo de trabajo para que puedan desarrollar las actividades y puedan darle compromiso a los demás para que puedan lograr. El gerente pues se concentra en ayudar al equipo en ajustar el plan del proyecto, en otorgar reconocimientos, eso es importantísimo. Mire, usted estudiante de licenciatura en informática, si en algún momento llega a ser coordinador de un proyecto, llega a ser una persona que va a liderar un grupo de trabajo, vea, no olvide algo importante, no olvide los reconocimientos. Siempre nos acostumbramos a juzgar, a señalar con el dedo, pero nunca reconocemos las cosas buenas que hacen las otras personas. Entonces, algo importante es, sí, mire, yo le exijo, yo le condiciono, yo lo disciplino, le solicito que me haga esta tarea, sí, está bien, pero asimismo reconózcale los factores positivos a esos miembros del equipo. ¿Debido a qué? Debido a los progresos y a los logros que obtengan. Hay personas que a veces logran todo el tiempo progreso y buenos logros y nunca les reconocen nada. Entonces esos reconocimientos, y no estoy hablando de reconocimientos monetarios, ¿no? Ni tampoco económicos, ¿no? Un reconocimiento público si es posible para que esa persona pues genere la autoconfianza que mencioné hace un momento y pueda desprender y pueda aportar más al equipo de trabajo. También pues se concentra algo importante y es el desempeño del proyecto con relación al presupuesto, al programa y al alcance y obviamente al plan de acción, ¿no? Entonces estas personas empiezan también a vivenciar este panorama, ¿no? Cuando el equipo de trabajo está bien adaptado y bien conformado, empieza visiona el presupuesto, visiona el programa donde está incluido el proyecto, visiona cuál es el alcance que se desea obtener, no solamente el alcance por resultados, digamos, próximos, sino resultados a futuro que también se podrían dar y pues también a tener en cuenta los planes a nivel nacional o a nivel regional, dependiendo en qué momento esté ese proyecto. Es en esta etapa donde pues obviamente se actúa como mentor, ¿no? O sea, se respalda un crecimiento y un desarrollo profesional de las personas. ¿Por qué? Porque como ya están
metidas en el proyecto y han fusionado todas estas etapas, las podemos llamar mentores en el sentido de que han logrado culminar de manera eficaz la construcción de un equipo de trabajo y han logrado pasar todas estas etapas teniendo en cuenta la visión que es importante tenerla en cuenta para los resultados del proyecto. Si usted en algún momento de su vida llega a estar en un proyecto de manera educativa, de manera tecnológica, de manera emprendimiento, ¿sí? Futuros licenciados o futuros informáticos, no olviden estas etapas cuando usted le digan, vamos a hacer un grupo, un proyecto, se le mide, sí, no se olvide de esto. Si usted tiene un enojo, si tiene una contradicción con el gerente, trate de tener la cabeza fría, trate de pensar muy bien cuáles son este tipo, regrese a este video que va a estar montado en YouTube y acuérdese de lo que le estoy diciendo porque esto va a suceder. Vuelvo y repito, no existe ningún proyecto donde se diga que todo es felicidad. Eso es mentira. No existen proyectos felices. Existen proyectos proactivos, realizables y que han tenido dificultades y asimismo han tenido éxitos, ¿no? Han sido fracasados en algunos casos y han sido exitosos en otros. Entonces es importante poder visionar esta parte teniendo en cuenta esa situación. Bueno, en la segunda parte, en la segunda hora, voy a hacerla un pare aquí. Envío en estos momentos esta clase y voy a hacer la segunda parte ahorita. Y como les digo, el internet mío a través de grabaciones en línea está muy caído. O sea, yo me conecto, puedo estar trabajando 5 o 10 minutos y se cae y toca esperar 5 minutos más. Ya me sucedió con una clase la semana pasada, el día viernes. Entonces, para no quedar mal con ustedes, estoy grabando la clase, la voy a subir en estos momentos y se las comparto. Bueno, saludos, nos vemos. Ya nos vemos en la segunda parte del video.